Muchas bendiciones para todos. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Que la paz de Dios esté con todos ustedes, conmigo y con todos los habitantes del mundo, donde va a llegar esta transmisión a través de las redes sociales para llevar bendición a todos ustedes en este tiempo de situaciones difíciles, complicadas, pero por encima de todo un tiempo de cambios, un tiempo de bendición, un tiempo donde el poder de Dios se está manifestando de una manera sobrenatural. Y una vez más, nuestro gran Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, trasciende los cielos, visita cada familia, visita cada país para llevar bendición, para llevar sanidad y llevar producción, alimento y sustento a cada familia que hace vida activa en diferentes lugares del mundo. Hoy traigo una palabra para todos ustedes basada en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 22. Leo la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de la tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Hoy quiero compartir con todos ustedes un tema que he titulado: La fe marca tu presente y proyecta tu futuro. La fe marca tu presente y proyecta tu futuro. Una de las preocupaciones más fuertes del ser humano es su existencia, la supervivencia, que muchas veces se ve abrumada y golpeada por muchas cosas que suceden a nuestro alrededor. Como seres humanos siempre observamos, analizamos todo el contexto que nos rodea y dependiendo de cada cosa vamos sacando nuestras propias conclusiones. Pero muchas veces en ese ir y venir, en ese pensar y sacar conclusiones, nos vemos muchas veces afectados por todos aquellos resultados negativos que arrojan todas estas circunstancias, que en muchos casos no las vivimos nosotros, sino que las viven otras personas a nuestro alrededor. Dentro de algunas puedo comentarles la muerte de algún familiar o un amigo a temprana edad, sin calcular el tiempo de vida que le queda a la persona que analiza esta situación. Esas cosas ocurren y muchas veces vienen y golpean nuestra mente, golpean nuestros sentimientos, y si no saturamos de fe y llevamos cautivos todos esos pensamientos a la voluntad de Cristo, muchas veces termina afectando nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Pero también cuando notamos muy de cerca u oímos la muerte de alguna persona con una enfermedad incurable, oye, que pensamos y decimos: ¿por qué la vida tiene que ser así? ¿Por qué esta persona tan joven, por qué esta persona tan buena tuvo que enfrentarse a estas circunstancias? Y ese tipo de cosas van golpeando cada día el sentimiento y la fe del ser humano, y que muchas veces lo coloca en una postura de vacilar allí entre sus principios de certeza y convicción. Pero también cuando vemos el fracaso de algún conocido una y otra vez en el matrimonio y las causas que esto puede llevar, y cuando vemos también que una persona quiebra en sus negocios, cuando hay un divorcio, cuando hay un fracaso, cuando una familia se separa, todas esas cosas nos colocan a pensar mucho y a pensar también en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros parientes, y a veces pasan por nuestra mente pensamientos contrarios, producto de estas cosas que golpean nuestra vida diariamente. Todas estas preocupaciones en la vida diaria de alguna manera golpean la fe del cristiano y la confianza que tiene la persona. Pero es necesario saber, como dice la palabra del Señor, que en medio de todas estas cosas
hay una garantía de nuestra existencia. En medio de cualquier circunstancia de la vida, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier enfermedad, en medio de cualquier escasez, debemos desarrollar niveles de confianza que garanticen nuestra estabilidad y nuestro avance en la obra del Señor, y que nosotros como cristianos podamos seguir trabajándole a Dios, podamos continuar ejerciendo la asignación que nos han entregado para rendirle buenas cuentas al Señor. Cuando yo digo que es necesario saber que en medio de todas estas cosas hay algo que garantiza la existencia del cristiano, hago referencia precisamente a la fe. La Biblia dice en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, versículo 17, se confirma esa palabra. Dice que nosotros los justos viviremos por la fe. ¿La fe en quién? La fe en el Señor. Nosotros sabemos que la fe es creer, la fe es parte de la obediencia a Dios, de la seguridad que debemos tener hacia nuestro Dios y la fidelidad. Es la fe la que permite que hoy por hoy nosotros, en medio de cualquier circunstancia, podamos estar por estos medios transmitiendo un mensaje de fe, de poder, de esperanza, orando por los enfermos, orando por la familia, bendiciendo a cada persona, porque creemos que los tiempos de Dios se cumplen, pero también las bendiciones de Dios después de las circunstancias, después de las tempestades, después de los procesos, vienen. Se avecina un gran peso de gloria para nosotros, la iglesia de Jesucristo. Saben ustedes que en la vida hay muchos momentos de paz, de tranquilidad, que algunas veces no recordamos la palabra fe. ¿Saben ustedes por qué? Bueno, sencillamente porque estamos bien, no hay dolencias, hay abundancia de pan, de calzado, de vestido. Todos nuestros familiares están bien y hay una bonanza completamente extraordinaria. Y ese tipo de cosas muchas veces trata de que esa expresión o esa palabra fe, muchas veces pasan días que no la pronunciamos, que no la recordamos. Pero hay etapas fuertes en la vida que solo la fe nos puede sacar con vida de allí. Nuestra fe está fundamentada en Dios y solo ella puede marcar y determinar nuestro futuro y puede marcar nuestro presente en esta tierra. Solamente la fe es la que puede abrir las puertas cuando todo se cierra a nuestro alrededor. La fe es la llave para aperturar todas aquellos portones espirituales, todas aquellas circunstancias adversas que muchas veces se cierran, se presentan como algo imposible. Es la fe la llave que nos permite abrir y nosotros abrirnos pasos para continuar adelante en este caminar del Evangelio. Hoy tomo en esta palabra nuevamente como ejemplo la historia del pueblo de Israel. Pero además de la historia de Israel, tomo a un hombre de ese pueblo de Israel llamado José. De José hemos oído muchas cosas, de José hemos aprendido muchas cosas a través de la palabra de nuestro Dios. Y cuando lo tomo como referencia es porque la cita bíblica que hoy he tomado para compartirla con ustedes justamente habla del desenlace final de la vida de este hombre de Dios en aquellos tiempos. Habla de su actitud frente a los retos que les presentó la vida. Habla de la responsabilidad que este hombre tuvo como persona, como integrante del pueblo de Dios, para abrirse paso en medio de las adversidades y de las circunstancias donde estuvo involucrado cualquier cantidad de personas correspondientes o que pertenecían a su familia. Cuando nosotros vamos al capítulo 42 del libro del Génesis, allí la Biblia narra que vino una gran hambre sobre la tierra. Una gran hambre sobre la tierra, y Jacob precisamente en esos días cruzaba el desierto con su familia. Fíjense ustedes cómo las naciones han atravesado por circunstancias adversas en muchas oportunidades. Las naciones han pasado hambre. Los habitantes de la tierra han tenido que emigrar en muchas oportunidades de una ciudad a otra, de un país a otro. Esto no es nuevo. Estas son cosas que han existido y que son parte de la historia del mundo, de la historia de los seres humanos. En el capítulo 42 del Génesis habla de esta circunstancia que se presentó, una situación económica
y un desabastecimiento donde el hambre abrumaba los habitantes de la tierra en aquella oportunidad. Un pueblo que Dios había llamado para cosas grandes, el pueblo de Israel. Un pueblo que Dios les ofreció entregarle grandes cosas y entregarle una tierra, escuche bien, una tierra que fluía leche y miel. Nos podemos preguntar por qué pasaba hambre, por qué tuvo que pasar esta circunstancia adversa, por qué tuvo que enfrentarse a estas situaciones tan fuertes cuando Dios le había prometido de entregarle una tierra que fluía leche y miel, entregarle una tierra grande, una tierra que donde tenían todas las cosas habidas y por haber que los pudieran sustentar, y ahora se le presentaba todo lo contrario, porque un hambre se había manifestado de tal manera que tuvieron que ir buscando nuevos horizontes, buscando nuevas oportunidades que les permitiera continuar adelante en su vida como familia y buscar la forma cómo subsistir y cómo entregarse a una vida que estaba ya planteada por Dios, una vida que estaba diseñada por Dios, pero que ahora estaba siendo golpeada por una situación completamente crítica y tuvieron que salir hacia otros territorios buscando una nueva forma de vida. He dicho en otros episodios, en otras predicaciones, que no hay Canaán sin desierto. Para llegar a la tierra prometida, primero se tiene que cruzar el desierto. Eso está literalmente escrito en las Sagradas Escrituras. Eso está contemplado en la Biblia. Para entrar a la tierra prometida, necesitamos primero que atravesar el desierto. No sabemos cuánto ni cuánto tiempo. Lo cierto es que tenemos que transitarlo porque es el camino para llegar a la tierra prometida. También esta historia narra y muestra una familia desmembrada. Una familia desmembrada, una familia destruida por dos cosas que le hicieron mucho daño, que fue la envidia y la traición. José, como miembro de esa familia, le correspondió luchar solo, ser calumniado, estar preso y refugiarse en la fe en Dios, el Dios que lo había llamado. Fue lo único que pudo permitir que el presente y el futuro de José saliera adelante, aferrado a la fe en el Señor, que Dios no miente y que lo que Dios había destinado para él, lo que Dios le había hablado y la palabra que había sobre su cabeza se iba a cumplir por encima de cualquier circunstancia, de sus padres, de sus hermanos, del hambre que había, de la migración que había. Dios se iba a manifestar porque le había prometido una vida mejor. Ahora bien, en medio de esta situación dramática, el padre de José, llamado Jacob, muere en medio de toda aquella situación. La Biblia lo explica, la Biblia narra con detalle todas aquellas circunstancias, y en medio de toda esta situación muere la persona donde reposaba la experiencia. Era el viejo, era el padre, era el patriarca, era la persona donde reposaba la promesa que Dios le había entregado a Abraham, a Isaac y luego pasó a Jacob. No sé si ustedes recuerdan en una oportunidad que Jacob iba huyendo de su hermano Esaú y se quedó dormido por allá en un paraje. Allí en ese lugar tuvo un sueño donde vio una escalera y ángeles subían y ángeles bajaban. Y la Biblia dice que la cabecera para aquel momento de Jacob era una piedra, pero allí se le manifestó al Señor, porque Dios no toma como referencia la situación que tú tienes para bendecirte o no. Dios toma como referencia su palabra, y es la palabra de Dios la que impera por encima de cualquier circunstancia. Así la almohada haya sido de una piedra, la palabra de Dios estaba por encima de toda esa situación, de todo ese terror y de esa huida que llevaba Jacob hacia otra tierra. Y allí Dios se le manifiesta y le dice que no temiera, que estaba con él, que la promesa de Abraham era real, que la promesa con Isaac era real, y esa promesa había pasado a él. Ahora él muere, pero llegó el momento que el pueblo de Dios, o para este entonces que era representado por la familia de este patriarca llamado Jacob, quedó como una encrucijada. Muere el padre, la persona de la experiencia, la persona que había vivido todos aquellos momentos de gloria,
la persona que tenía la promesa de Dios y que la conocía muy bien con detalle. Ahora, pasaron los años y dice la palabra de Dios que José vivió 110 años. Esto le permitió también poder observar a sus nietos hasta la tercera generación. Tuvo una honra completamente extraordinaria este hombre. Y cuando llegó el día de la partida de José, su fe le hizo pensar y declarar algunas cosas importantes. Porque es distinto, una persona que no tiene fe habla negativo, una persona que no tiene fe a punto de morir, tal vez está viendo otras cosas, viendo alucinaciones y cuestiones extrañas, pero cuando un hombre o una mujer de fe está viviendo sus últimos días en esta tierra, marca su descendencia con palabras proféticas, con palabras sustentadas con la palabra del Señor y con expresiones no de tristeza, porque cuando nosotros leemos acá, vemos que hubo un José animando, vemos a un José ratificando la palabra profética que Dios le había entregado aún en los últimos minutos de su vida. Y mira lo que le dijo José a su gente, a sus hermanos, a su pueblo. Número 1, voy a morir, pero ciertamente Dios los visitará. Qué palabra tan poderosa. Por muy difícil que haya sido el tiempo, por muy difícil que se haya presentado y tornado la situación, el reloj de Dios va a marcar la hora. Y cuando el reloj de Dios marque la hora, es una hora precisa, Dios los visitará y determinará sobre ustedes. Esa palabra yo la puedo parafrasear hoy para todos ustedes que me están observando, para todos ustedes que me están oyendo, que Dios en su debido momento nos va a visitar. Dios se va a glorificar en cada familia, Dios se va a glorificar en cada ministro, Dios se va a glorificar en cada iglesia, Dios se va a glorificar en nuestro país, Dios se va a glorificar en nuestro estado Apure, Dios se va a mover en diferentes partes de las naciones. ¿Saben ustedes por qué? Porque el reloj de Dios es perfecto. Dios nunca llega tarde. Y cuando llegue el tiempo de Dios, cuando llegue el momento de Dios, se va a manifestar. Hay mucha gente que en estos momentos están como ansiosos, esperando de algo que suceda. Que alguien se presente por algún canal de televisión, que se presente por las redes sociales y le diga al mundo entero, esto se acabó. Pero no es como nosotros queremos, es como Dios quiere. Lo que sí sé es que si tú tienes fe en tu corazón, esa fe te va a permitir reposar en Dios. Te va a permitir desarrollar niveles de paz y de confianza que te ayuden a estar quieto y tranquilo y esperar la salvación de Jehová en medio de estas circunstancias adversas. Seguimos acá con los puntos de nuestro tema. El número 2, José le dice a su gente, los hará salir de esta tierra a la tierra que prometió Abraham, Isaac, y todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Fíjense ustedes, José partiendo le recuerda a su gente todas las promesas con detalle como Dios lo dijo. Dios le dijo a Abraham que le iba a hacer una nación grande, poderosa, de bendición, para bendecir al mundo entero. Y todas esas bendiciones José se las recuerda a su generación. Quiera Dios que hoy nosotros, los ministros del Señor, a través de los medios de comunicación, podamos transmitir palabras de fe y no de desánimo. Podamos transmitir palabras de convicción y no de confusión. Porque hay confusiones muy terribles actualmente. Las confusiones vienen por la presión. Las confusiones vienen por la premura de las cosas, por el desenlace de la situación, por el dolor, por las pérdidas que se dan. Pero nosotros como ministros de Dios en este tiempo debemos proferir palabras de bendición, palabras que bendigan a nuestros congregantes, palabras que bendigan a las personas que Dios permite que nos observen y que nos oigan a través de las redes sociales, a través de nuestros mensajes. Nosotros no podemos ser portadores de maldiciones. Dios nos llamó para bendecir y para declarar bendición sobre cada familia, para declarar en el nombre poderoso de Jesucristo provisión, alimento, mucha paz y sanidad para nuestra tierra. Nosotros somos profetas de Dios en este tiempo. Los profetas de Dios damos la voz de alerta. Los profetas de Dios entregamos las amonestaciones, pero también los profetas de Dios hablamos de la consolación de Dios que siempre está inmersa en cada palabra profética que se entrega a los pueblos y a la gente. Seguimos acá. José entrega la palabra y dice, todo lo que Dios prometió lo va a cumplir. Y estoy seguro que Dios va a cumplir su palabra, que Dios los va a libertar, que Dios
los va a sacar de la esclavitud. Estoy seguro que Dios los va a libertar de esta tierra y le va a entregar la tierra prometida. Pero para ese momento yo no voy a estar, le dijo José, mis huesos estarán allí. Yo les pido y les ordeno encarecidamente que mis huesos sean tomados y sean llevados en la caravana que va a poseer la tierra prometida. Porque aunque no esté allí, le dijo José, yo sé que yo también soy heredero de las promesas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Hay personas que el enemigo le roba la fe, de tal manera que comienzan a llorar, a quejarse, a entrar en unos niveles de ansiedad, pensando que van a morir, que no les queda mucho tiempo, que no sé qué, que yo no sé qué más. Y ese tipo de cosas te hace vivir triste, te hace vivir amargado, te hace vivir perturbado. Tienes que deshacerte de esa situación, desarraigarla de tu vida, porque Dios ha preparado para ti un futuro mejor y un presente mejor. Tu vida está en las manos de Dios y Dios es quien decide cuándo te manda a buscar. Ningún virus, ninguna enfermedad, ninguna pandemia, ni el hambre siquiera puede acabar contigo si Dios no lo permite. Es el tiempo, en el tiempo de Dios, que Dios mandará por tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Lo tercero que José le dijo al pueblo fue: estoy seguro y quiero que prometan que no dejen que mis huesos se queden aquí en esta tierra. Ustedes tienen que llevar mis huesos. Haré y llevar significa acción y trabajo. Allí aparecen estos verbos y lo que Dios espera de su pueblo: que siempre estemos en acción, que siempre estemos caminando, que siempre estemos predicando, que siempre estemos hablando. Hay una experiencia grande que el pueblo de Dios está cultivando en este tiempo. Hay una experiencia grande que el pueblo de Dios está acumulando en este tiempo en nuestro país. Y sé que esta experiencia nos va a permitir que si en alguna oportunidad nos corresponde atravesar por una situación igual o peor, nosotros tendremos la experiencia para vivir, para sobrevivir y para ayudar a muchas familias a que se levanten y sigan perseverando en la obra del Señor. Otra cosa que José puntualiza acá es que habla de conforme a la palabra. Cuando hablamos de una conformidad de la palabra, es porque este hombre está creyendo que ni una coma, ni una tilde que estaba estipulada, que estaba escrita en la palabra que Dios le entregó, iba a faltar. Que todo lo que Dios había diseñado se iba a manifestar de una manera poderosa. Es posible que usted esté hoy encerrado allí en su casa, o esté en otra nación, esté en otro país, salgan lágrimas por tus ojos porque están distantes de tu familia. Es posible que la circunstancia que te rodea sea adversa, pero Dios te dice en este día: soporta un tiempo más, aguanta un tiempo más, porque yo estoy consciente de tu aflicción y todo lo que he dicho para ti lo voy a cumplir. Y si dije que lo iba a cumplir dentro de Venezuela, vas a colocar tus pies en Venezuela en los próximos días o en los próximos años, para yo manifestar mi poder y mi palabra sobre tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que murió José y lo embalsamaron. No lo enterraron, lo embalsamaron, lo prepararon su pueblo, los egipcios también, y lo colocaron en un ataúd allí como listo para salir de viaje. Allí se estaba cumpliendo esa palabra. Cuando José desata esa bendición, porque fue él quien lo hizo, porque fue él quien soltó la palabra confiando en Dios. Esto significa que este hombre lo que le sobraba era fe. Esto significa que este hombre lo que tenía era confianza en su Dios. Él sabía que aunque no iba a estar personalmente vivo, sabía que la palabra de Dios trasciende los tiempos. Sabía que Dios se iba a manifestar, sabía que el poder de Dios se iba a glorificar y que él iba a ser parte de la bendición y de la experiencia de la libertad y la salida del pueblo de Israel. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué connotación espiritual tiene? Hay mucha gente que, producto de las circunstancias que vivimos, han tratado de enterrar lo que Dios le ha entregado. El pueblo de Israel no lo hizo. El pueblo de Israel mantuvo a José allí en un ataúd, pero no lo enterró. No entierre lo que Dios te entregó. Usted que canta, no puedes cantar desde el altar del templo donde te congregas, pero canta desde tu casa, canta desde tu habitación, canta desde la batea, canta desde el fregadero, canta regando las matas, canta podando las matas, canta antes de acostarte, alaba a Dios. Usted que es un predicador,
tome las redes sociales, predique, lance la palabra, suéltela toda, porque Dios está esperando esa actitud de parte suya. Usted que es músico, toque los instrumentos apropiados, siga tocando para Dios. Usted que es anciano de la iglesia, usted que es pastor de una iglesia, ore, siga orando. Ore por los enfermos, ore por los caídos, ore por los descarriados. No entierre lo que Dios te dio, porque vas a salir de esta situación, y cuando salga de esta situación, Dios está esperando lo mejor de ti. Luego que José muere, la situación no mejora, lo que hace es empeorar. Hay personas que pueden preguntarse, bueno, pero ¿y cómo es esto? Si hay una palabra, ¿por qué tenemos que ser afligidos? La palabra dice que al pueblo de Israel lo afligieron más, lo hicieron esclavo, mataron a muchos, porque cuando activas la fe en el Señor, el diablo te declara la guerra. Cuando tú activas la fe en Cristo, el Satanás dice, tú eres mi enemigo y te voy a hacer sentir cosas que no tienes, pero te las voy a hacer sentir. Voy a traer tropiezos, voy a traer adversidad. Pero Dios te dice en este día, no te detengas aunque las adversidades sean fuertes. No te detengas aunque los problemas te estén agobiando. Debes desarrollar niveles de fe y de confianza en Dios extraordinarios. Dice la palabra de Dios que en medio de la aflicción el pueblo de Israel se multiplicó y fructificaron, dieron fruto, fueron fortalecidos en extremo, llenaron la tierra, se aumentaron las cargas. Sí, es verdad, los egipcios les aumentaron las cargas, los oprimían, les colocaban trabajos completamente desastrosos, cargas completamente pesadas. Pero el pueblo de Israel esto no le impidió para que no se multiplicaran. Quiera Dios que en este tiempo, en medio de este aprieto y de esta adversidad, ninguna iglesia mengue, sino que todas las iglesias crezcan. Que la iglesia del Señor, cuando regrese a los templos otra vez, estén ensanchados, que no quepa la cantidad de almas que van a llegar allí a cada iglesia. Porque mientras más oprimían al pueblo de Israel, la Biblia dice que más se multiplicaban. Los egipcios le temían. Nosotros aquí en nuestro país, Dios nos ha bendecido. Y hay en este país alrededor de 8 millones de cristianos, tal vez un poco más, orando a Dios por este país, orando a Dios y predicando en este país, orando a Dios y evangelizando en este país. Y eso lo sabe mucha gente, y sé que después de esta situación no vamos a ser 8 millones, vamos a ser mucho más. Al pueblo de Israel le amargaron la vida. Es posible que el diablo te la quiera amargar, pero no permitas eso. Tú tienes que permanecer con la fe intacta allí, dura en el Señor. Lo amargaron porque el pueblo de Israel estuvo 430 años como extranjero. 30 años de felicidad y 400 años de sufrimiento. Pero dice la palabra en Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25, que el clamor subió a la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que oremos. Eso es lo que Dios quiere, que clamemos. Esa palabra, el clamor subió ante la presencia de Dios. Siempre aparece, siempre está allí manifestada. ¿Y qué sucedió con eso? Que Dios oyó el clamor. Este pueblo llegó a Egipto producto de una situación difícil. Yo no sé qué cosa te puede haber llevado a ti a la situación que estás enfrentando actualmente desde el punto de vista espiritual. Pero si fue una crítica, si fue una murmuración, si fue una caída, si fue un tropiezo, no te preocupes por eso, porque Dios oye tu clamor y está dispuesto a levantarte. Clama a Dios, levanta tu fe, habla con fe. ¿A quién le vas a hablar con fe? A los que te rodean. Pero te voy a dar una recomendación. Usted que se siente que está estancado, usted que se siente como que el futuro no va por el camino correcto, donde Dios, como Dios lo ha planteado. Usted que siente que su futuro es gris, usted que siente que su presente es complicado, usted que siente que su futuro está como complicado. El Señor te dice en esta mañana, háblale a tu presente. Háblale a tu futuro, pero no le hables como un caído. No le hables como una persona derrotada. No le hables como una persona que ya perdió todo. Háblale con optimismo. Háblale con fe. Háblale con gallardía. Háblale con entereza. Háblale a tu presente y a tu futuro y dile que para ti hay una palabra de parte de Dios que se determinó. Hay una palabra de parte de Dios que se entregó. Hay una palabra de parte de Dios que está sobre tu cabeza y esa palabra se va a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque estás en obediencia, porque estás en integridad. Te ganaste el favor de Dios, de tal manera que nadie se puede sentir fracasado ni frustrado en este tiempo. Dios te dice que la fe
marca tu presente y proyecta tu futuro. Es con la fe que lo vas a lograr. Es la fe como lo vamos a lograr, Apure. Es con la fe como lo vamos a lograr Venezuela. Es con la fe que vamos a ver el milagro. Es con fe como este virus va a huir despavorido de nuestras tierras. Dios bendiga nuestro estado. Dios bendiga nuestra patria venezolana. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde.